Club América ha construido su inmenso legado piedra sobre piedra, campeonato sobre campeonato. Mucho hay por analizar sobre varios de los títulos que alcanzaron en la década de los 80, si fue con el camino allanado y con ayudas, o simplemente es la leyenda que se ha transmitido de generación en generación. Sin embargo, hubo una época de sequía muy larga, y luego de que pasaron 13 años para que volvieran a levantar un trofeo en 2002, el más recordado por la afición americanista es, sin lugar a dudas, el que se agenciaron en el Clausura 2013. Las circunstancias fueron tan memorables que sirven todavía como motivación para esperanzas futuras. Homicidio, corrupción, Ferraris. Esa madrugada, 3 disparos retumbaron en las calles de Guadalajara. Un hidalguense, el mayor talento goleador del fútbol mexicano setentero, cayó al suelo herido de muerte. Su agresor, un joven millonario, se perdió una noche a toda velocidad, huyendo al exilio y pausando una historia que se estacionó en un callejón sin salida, hasta ahora. Mientras el país lloraba al centavo, su asesino construía una vida de élite, forjando negocios, viajando por el mundo y coleccionando autos clásicos. Este es el relato paralelo de dos caminos que se entrelazaron de un modo insospechado. Uno continuó hacia adelante y hacia arriba. El otro se terminó para siempre. En este reportaje les cuento a detalle qué sucedió después, durante y antes del asesinato. Tras el desastroso Apertura 2011, donde las Águilas fueron penúltimas de la clasificación con 8 tropiezos, 6 empates y solo 3 victorias, la directiva azul crema puso manos a la obra para sacar el barco del fondo, por lo que se hizo de los servicios de Miguel "El Piojo" Herrera. Para entonces era un entrenador de pocos blasones que había dirigido al Atlante, Tecos, Veracruz y Monterrey, con quien llegó a la serie final de los Aperturas 2004 y 2005, los logros más destacados en su currículum hasta ese momento. El nombramiento de Herrera fue muy criticado y se cuestionó sobremanera la destreza del estratega al frente de un equipo de tal envergadura, considerando que nunca había sido campeón. Pero a nadie le quedaba duda de que el Piojo imprimía a sus escuadras un particular sello ofensivo, el cual gustaba a los aficionados, y fue por eso que el América se fijó en él. El balance de Herrera en el Clausura 2012 fue más que aceptable, ya que sacó al equipo de las tinieblas, y tras 17 fechas los convirtió en el tercer mejor de la campaña, accediendo a liguilla, donde fueron eliminados en semifinales por Rayados. Nada mal para su torneo de presentación. En el semestre siguiente los emplumados arribaron a la misma instancia, pero ahora sucumbieron con Toluca, que los privó de la gran final, luego del 3-2 global. Con la confianza de su directiva y una vez demostrado que tenía las armas suficientes para dirigir al América, en el Clausura 2013 Herrera se envolvió con un equipazo. Moisés Muñoz, Paul Aguilar, Maza Rodríguez, Aquivaldo Mosquera, Diego Reyes, Jovit Bermúdez, Efraín Juárez, Miguel Ayun, Jesús Molina, Rubén Sambueza, Chucho Benítez y Raúl Jiménez eran los nombres de sus cartas más fuertes. Los de Cuapa comenzaron en casa vestidos de blanco, y aunque Rayados adelantó en el marcador con el gol de penal de Walter Ayoví, América armó la voltereta con la palomita de Jesús Molina y el tiro desde manchón de Rubén Sambueza. Aquel día, para no variar, Miguel Herrera sale expulsado. Los cremas sumaron su tercera victoria con una goleada sobre los Potros de Hierro. Jesús Molina se elevó por los aires y mandó a la red el servicio de Rubens. El segundo que hizo vibrar el Azteca fue arte de Raúl Jiménez, luego de la excepcional triangulación que se tiró con el Chucho. No llegaba el entretiempo cuando América consiguió el 3-0, gracias a la magnífica trenza de Benítez y Sambueza, que Jiménez convirtió en gol y doblete. Ya en la segunda mitad y con el potro cansado, los de Cuapa concretaron la goleada con el tanto de Cristian Benítez, que la prendió de media vuelta a cerca del 80. En su sexto compromiso, América llegó a la perrera fronteriza como tercero de la general, y Osvaldito Martínez le pegó con todo el rencor del mundo para inaugurar la pizarra. Rubén salió expulsado injustamente al 21, y luego Aquivaldo lo acompañaba, tras una patada a Fernando Arce. Sin embargo, estas águilas estaban para cosas grandes, y así lo demostró Paul Aguilar, cuando al 54 convirtió un golazo de alta gama, que significó el 2-0. Tijuana se acercó al marcador con la diana de Pablo Aguilar, pero ya no les dio el tiempo, y aún con 2 hombres menos, los de la capital se llevaron los puntos. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Con la derrota en Coahuila, el conjunto azul crema llegó malherido al clásico joven, pero fue ahí donde los pupilos de Herrera abrieron las alas y mostraron las garras.
Benítez aventó de palomita al 23, marcando el 1-0 y celebrando con la Virgen del Tepeyac. A Israel Castro lo pintaron de rojo luego de una entrada temeraria sobre Rubens. Y antes del descanso, el Chucho puso el segundo gol de la tarde con un zurdazo a las afueras del área. ¡Golazo del América! ¡Estalla el América! ¡Estalla el Azteca! Ya del otro lado del campo, el ecuatoriano seguía on fire. Se avivó dentro del área y con la testa clareó José de Jesús, que nada pudo hacer. ¡Chucho! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Que no te quiera fuera, Chucho! ¡Golazo del América! ¡Tercia de goles! Marco Rodríguez pitó el final y América salió avante con los 3 puntos sobre una escuadra que se volvería a encontrar algunos meses después. El siguiente escalón por sortear se llamaba Puebla. Los camoteros de la Puente se agrandaron tanto en el Azteca que marcaron primero con gol de Félix Borja a pase del Venado Medina. Pero el América estaba dispuesto a no perderlo en casa y con una obra de arte de pierna derecha, Miguel Ayun le dio el empate a los de Coapa. El torneo seguía avanzando y los americanistas no salían de los 3 primeros lugares de la clasificación. Pumas se presentó como la amenaza en la jornada 15. El clásico capitalino se llevó a cabo en el Estadio Azteca, bajo inmensos operativos de seguridad y una grada repleta. El cuadro del Piojo Herrera, motivado y sin muchos apuros, derrotó a los Pumas con el marcador más corto, luego del testarazo de Chucho Benítez, encendido y enamorado del gol. Nadie bajaba al AME de los primeros puestos de la tabla, pero Pachucas aparecía en el camino para hacerla de emoción. Ángel Reina adelantó a los hidalguenses con un disparo que venció a Muñoz luego de la fabulosa jugada colectiva. 4 minutos después del descanso, los de la Bella Airosa encontraron el 2-0 en los pies de Cabenagui, que bordó un gol de hilos finos, por lo que todo el mundo pensaba que la noche se pintaría de blanco y azul. Sin embargo, las Águilas estaban consolidadas y durante todo el campeonato habían demostrado de lo que eran capaces. Al 61 el quiteño Benítez comenzó la remontada moviendo la red con la cabeza. Luego el Hobbit la metió a la olla y como por su casa, el Chucho se paseó por toda el área, hasta que encontró el espacio y la incrustó en portería para igualar los cartones. Daniel Arriola se mandó una tajada monumental, aunque olvidó que su uniforme no era de portero y el silbante decretó la pena máxima. Raúl Jiménez acertó con temple y categoría para voltear el marcador. Ya en las postrimerías del encuentro, Cristian Benítez hizo lo que quiso con los defensores tuzos, colocando el 4-2 definitivo, para demostrar que los azulcremas serían un serio contendiente por el título de campeón del fútbol mexicano. Llegó Chucho Benítez, mete sangoloteo, baile y liquida. Por el amor de Dios, que paren esta masacre, doctor García. Que no llore, chamaco, que no llore, por favor. Esto es simplemente un juego, le tienen que explicar, doctor. América buscaba reponerse de la derrota frente a los regiomontanos y los cuartos de ida se presentaron como el mejor escenario para sacarse la piedra del zapato. Nada más y nada menos que frente a los Pumas de la UNAM. El primer duelo de la serie se llevó a cabo en Ciudad Universitaria. América se metió primero al área enemiga, pero la saga se repuso de maravilla, alejando el peligro. Martín Bravo metió el acelerador e hizo suyo el sector derecho, pero Robin Ramírez no le dio dirección a su remate y Pumas desaprovechó una más que clara. Benítez y Jiménez se entendieron de maravilla, como durante toda la fase regular, y el jovencito mexicano anotó el primero de la serie, lanzándose de palomita, su gol número 1 ante los Pumas. Durante el complemento, Raúl tuvo otra chance, pero no le sacó provecho y la mandó por encima del marco de Picolín, lo mismito que Molina con su cabezazo, minutos más tarde. La afición universitaria se enfureció con Eduardo Herrera, cuando solo dentro del área se hizo bolas y acabó entregándola en las manos de Moisés Muñoz. Sin más tiempo en el reloj, las Águilas se fueron con la ventaja para la vuelta en el Azteca, donde la victoria o el empate por cualquier marcador les daba el pase a las semifinales. Siento que la afición americanista es más de corazón. Rodó la número 5 en el monstruo de Santa Úrsula y las Águilas querían acabarlo desde el principio. Pero Palacios rechazó muy atento el remate del delantero americanista. Y aunque luego el Picolín se fue en banda con el centro desde el banderín de córner, la Fuerza Aérea Americanista no sacó ventaja de la situación y las acciones terminaron en un nuevo tiro de esquina. Corría el 22 cuando Ramírez, que hizo nada en todo el campeonato, se sacó de la chistera un golazo marca Acme, que metió de lleno en la serie a los del Puma Cachetón.
Luego Palacio se tendió a su derecha para repeler la intentona de Paul Aguilar y con el 0-1 llegó el entretiempo. Ya en el complemento, Cristian Benítez se la encontró inmejorable en zona de peligro. El ecuatoriano no se volvió loco, decretando el empate momentáneo. América lo pudo liquidar al 78. No obstante, el Metro Universitario contuvo bien atrás, evitando la caída de su marco. 60 segundos después, Benítez dejó ir una que era más fácil meter que fallar, y posteriormente Moisés salvó su valla, tirándose de espaldas y enviándola a tiro de esquina. Pumas se fue con todo al frente en los minutos finales para buscar el resultado que los acercara, pero fue ahí donde América sepultó sus esperanzas. Los de amarillo contragolpearon. Benítez sacó a pasear a la defensiva y con potencia endemoniada definió de zurda como los grandes. El explosivo y eufórico Estadio Azteca celebró con todo el pase a semifinales, donde les tocaba a Monterrey, que ante la sorpresa de todos echó al superlíder Tigres, por lo que América podría recibir el partido de vuelta en casa. Ya en la Sultana del Norte y tras casi media hora de juego, Chupete Suazo le dio la bienvenida al gol con un tiro libre de locura que enardeció al Tecnológico de Monterrey y a todos los aficionados albiazules. América se fue al descanso con la desventaja, pero en el segundo tiempo los de Herrera alcanzaron a Rayados, gracias al gol un tanto fortuito de Benítez. El técnico Águila celebraba gustoso desde un palco, tras ser suspendido por constantes reclamaciones al cuerpo arbitral durante los cuartos de vuelta, una costumbre muy arraigada en el ex lateral derecho. Sambueza la pisaba en los linderos del área, vio el movimiento del Chucho y con toda su inteligencia la cedió para que el ecuatoriano marcara el segundo gol de la noche, tras dejar sembrado al guardameta de la pandilla. No obstante, los del Barreal se repusieron 3 minutos más tarde, gracias al tanto de Aldo de Nigris, que sacudió la red luego de una media vuelta fenomenal dentro del área, con la marca encima. Las escuadras no se hicieron más daño, por lo que el pase a la final se decidiría en el Estadio Azteca. Campeonato, esperemos que el siguiente que esté ahí sea el que nosotros ganemos. La verdad que el equipo está bien y... ¿Quieres ver al futuro campeón? Pásale al Azteca, hijo. ¡Águilas! ¡Águilas! Pero ahí lo vamos a despachar, ya vienen cansados. Aquí el campeonato es de nosotros. La cita entre capitalinos y norteños se fijó para el 18 de mayo. América inquietó primero con el zapatazo de Sambueza, apenas al minuto 4. Un tiro americanista por poco sorprende a Jonathan, que en la segunda jugada retuvo magnífico. Aunque el rechace le quedó servido a Jiménez, que se nubló horrible, mandando su remate muy por encima del marco visitante. Tras la pausa de 15 minutos y después de anticiparse a su marcador, el 9 azul crema lo intentó de cabeza, pero su remate pasó muy de cerca, sin cumplir su cometido. Benítez casi le roba el dulce a Monterrey, pero el que se escapó por la banda se llamaba Rubens y se apellidaba Sambueza. El ex Estudiantes y Pumas se metió al área, lugar donde lo derribaron, señalándose la pena máxima. Jiménez pidió la esférica y con el mismo temple y categoría de siempre, engañó a Orozco, que se tendió para su izquierda cuando el remate salió por derecha. Piojo festejó hincado mirando al cielo, mientras el global se ponía 3-2 con la necesidad regia de anotar 2 goles para clasificarse a la final. Tecatito Corona hizo de las suyas en 3 cuartos de cancha, y cuando mandó el centro, el Topo Valenzuela estuvo a nada de clavarla en propia meta. El minuto 82 tocó a la puerta, apenitas para observar un contragolpe a toda máquina. Benítez y Jiménez acompañaron solo como ellos sabían, por lo que el ecuatoriano concretó el 4-2 matador. Luego Orozco le negó el doblete, y aunque Monterrey peleó hasta el último suspiro e incluso descontó sobre la hora, el tiempo no les dio para más. América avanzaba a la final por primera vez desde 2007. A ella le esperaba el equipo de la sequía, que para entonces parecía infinita, la máquina celeste de la Cruz Azul.